Mejora tu salud. Medicina inocua. Comenzamos. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua. El programa Medicina Inocua es un programa que está realizado con la intención y el objetivo de informar y ofrecer orientación acerca de la múltiple cantidad que existen de medicinas complementarias y alternativas para conseguir una mejor salud y bienestar. En esta mañana vamos a platicar de un tema muy interesante, creo yo que muy actual, creo yo que hace varias décadas que tiene mucha vigencia este concepto. De hecho, es un concepto que ha pasado en los últimos 50 años a formar parte del lenguaje cotidiano dentro de tanto del público en general como de las múltiples disciplinas relacionadas con la salud. Y no solo con la salud, a nivel social también se utiliza mucho. De hecho, este término ha pasado o ha sido implicado en un nuevo concepto en las definiciones de salud y enfermedad. Me estoy refiriendo al concepto de estrés. El estrés, como todos sabemos, ha sido múltiplemente manejado por diversas disciplinas en diferentes ciencias, y es por ello que esta mañana queremos platicar muy ampliamente acerca de este concepto y todas sus implicaciones, tanto desde el punto de vista biológico como psicológico, en los que pueda influir esta situación. Precisamente para esta charla tenemos como interlocutor a mi compañero y amigo, el doctor José Ignacio Alemán Muñoz, a quien le doy muy cordial bienvenida y qué bueno que nos acompaña, doctor. Gracias, doctor, por la invitación y claro que este tema del estrés es un tema de candente actualidad, porque ya no únicamente se trata de los problemas cotidianos, de las preocupaciones. Vivimos en un ambiente de tensión, de estrés generalizado. Este tema de la inseguridad, etcétera, de la crisis económica, pues es un tema que está presente y que debemos aprender a manejar. No tiene caso preocuparnos más de lo que sea razonablemente conveniente. Muy bien, qué bueno que nos acompaña, y creo yo que esto nos dará oportunidad para abordar el término estrés y el concepto de estrés, como mencioné anteriormente, tanto desde el punto de vista médico o fisiológico como desde el punto de vista psicológico. Quiero decirles que precisamente el estrés como concepto es un concepto que nace o se populariza alrededor de los 50 en el siglo pasado, y desde entonces ha pasado a formar parte de casi todas las disciplinas científicas, y es a raíz de ello que, en base a este concepto que definió Hans Selye, un médico, un fisiólogo austriaco que se desarrolla profesionalmente en Canadá durante la segunda mitad del siglo pasado, y es quien acuña este término desde el punto de vista científico, y a raíz de sus publicaciones es cuando nace este concepto que, como mencioné anteriormente, ha sido ya muy utilizado, ha sido inclusive tomado como una referencia para elaborar nuevas teorías acerca del concepto de salud y enfermedad. Y esto pues me parece muy interesante, porque no solo abarca una disciplina, sino una serie de disciplinas en todo lo que tenga relación con la salud. Y quiero con esto decir, bueno, pues que tenemos un tema muy amplio para poderlo abordar desde cualquier punto de vista. Esperamos sus llamadas, sus comentarios, sus sugerencias para disipar alguna de sus dudas en la medida de nuestras posibilidades. ¿Tiene algún comentario previo, doctor? Sí, me parece muy interesante esto que comentas, y por ahí encontré que hay hay referencias de que el término estrés ya se ha utilizado desde el siglo XIV anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, es hasta cuando el doctor Selye lo pone en el tema científico cuando cobra la importancia que tiene hasta hoy, y bueno, pues es muy muy importante, porque dio en el clavo de
por qué las personas no solamente por qué se estresan y se sienten mal, sino también por qué se enferman. Muy bien, qué bueno que haces estas puntualizaciones, porque sí, efectivamente, a raíz de estos conceptos que vierte el doctor Hans Selye, es por eso que surge una teoría, una nueva teoría acerca de la causa de las enfermedades. Esta nueva teoría que él expone en un libro que se llama precisamente Estrés, se refiere y describe básicamente una situación de estrés como una reacción propia del organismo inespecífica ante una situación inesperada o muy intensa que lo pone en alarma, que lo pone en situación muy específica para modificar algunos de sus comportamientos habituales hasta ese momento. Quiero decirte que este término o este concepto que él introduce en esa época se le denominó en general el síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación nace como un concepto muy general en el que se describen situaciones en las que el organismo tiene que verse obligado a cambiar ciertas situaciones fisiológicas y muchas de las veces hasta morfológicas para adaptarse a una nueva situación. El síndrome general de adaptación consiste precisamente en que cuando un organismo vivo recibe una agresión, ya sea por primera vez o en forma muy intensa, tiene que movilizar una serie de mecanismos internos, fisiológicos y orgánicos, psicológicos y tal vez sociales también, para adaptarse a esa nueva situación y no quedar desprotegido, no quedar vulnerable a la enfermedad o a la alteración o al desequilibrio. Entonces, de esta manera el síndrome general de adaptación nace como un nuevo concepto en el que el organismo sufre cambios adaptativos, precisamente, y por eso se le llama síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación consiste básicamente, o lo describe Hans Selye, en 3 etapas básicamente. Las 3 etapas en las que él lo describe es que ante una reacción, ante un estímulo, ante una agresión que sufre el organismo, primariamente, es decir, cuando nunca ha tenido ese tipo de experiencia, o bien cuando tiene una experiencia muy, muy intensa, muy agresiva, el organismo se comporta siguiendo 3 estadios fundamentales, que son el estado de alarma o de estrés propiamente dicho, el estado de adaptación o de respuesta o de reacción y el estado de agotamiento si es que esto se establece. Entonces, el estado de estrés o de alarma consiste básicamente en que el organismo despliega una serie de reacciones inespecíficas, generalizadas, que lo hacen en general responder en una forma muy inespecífica y muy exagerada que lo puede llevar o a adaptarse o a agotarse, que son las otras 2 etapas en las que continúan a esta primera etapa que se desprende después de recibir el estímulo o la agresión intempestuosa que se está presentando en ese momento. Entonces, básicamente en esto consiste el síndrome general de adaptación y es en base a esto que se desarrollan todas las teorías y se busca el fundamento psicológico y el fundamento neurológico y el fundamento fisiológico y bioquímico precisamente de cuál es el camino, cuál es la ruta que sigue para que el organismo ante una situación, ante un estímulo novedoso, se pueda adaptar. Es muy interesante esto que estás explicando de lo que dijo el doctor Selye, y habría que considerar también de que cuando el estrés es excesivo, cuando el organismo no se puede adaptar finalmente, entonces se comienzan a dar enfermedades tanto físicas como mentales, y entonces ya se convierte en un problema mayor. Y si no se elimina la causa, es decir, si no se elimina el estímulo o no se elimina la forma en que la persona afronta a ese estímulo que originalmente lo amenazó, que originalmente lo puso en un estado de alerta, entonces va a ser cíclico, va a persistir el problema y se va a poner, se va a agravar pues todo un conjunto de síntomas psicológicos y físicos y fisiológicos, así es. Exactamente. Quiero decirte que precisamente estás tocando un punto muy importante porque el estrés o los estresantes o los estímulos agresores a los que se tiene que adaptar uno al organismo echan a funcionar ciertas
funciones, valga la redundancia, dentro del organismo que son precisamente funciones hechas para eso, Claro. pero que funcionan en forma momentánea, rápida y en forma aguda, es decir, responden en forma aguda. Si se mantiene el estímulo, como acabas de mencionar, o se mantiene la agresión, llega un momento en el que esas formas de reaccionar, que son para reacciones agudas, para reacciones de momento, por parte del organismo, si persisten esas agresiones, ese tipo de reacción se agota. Al agotarse, viene la falta de respuesta, la falta de adaptación, y entonces donde caería precisamente la aparición de todas las enfermedades, no solo de orden psicológico ni fisiológico. Hay que recordar que el síndrome de estrés o el síndrome general de adaptación está relacionado y da una explicación muy satisfactoria precisamente a todas las enfermedades llamadas psicosomáticas, todas las enfermedades que tienen un origen o que tienen una implicación tanto global en el organismo, tanto desde el punto de vista psicológico o emocional, como desde el punto de vista fisiológico o orgánico. Entonces, esto es muy interesante porque hay que tener en cuenta que la capacidad de reacción del organismo pues puede agotarse, y si los estímulos persisten, como acabas de mencionar, pueden llegar a agotar la reserva o la capacidad de respuesta, y esto de alguna manera pues se va a traducir o en la enfermedad, o en una enfermedad aguda, o en una enfermedad crónica, o bien en la muerte del organismo que la padece. Así es, y me gustaría comentar que aquí hay un punto muy interesante en donde, por ejemplo, Lazarus, que define el estrés como el resultado de la relación entre el medio ambiente y el individuo, evaluado por el individuo como amenazante y que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Ahora, esa evaluación de la que habla Richard Lazarus, pues no es otra cosa que la interpretación psicológica subjetiva, individualizada de un individuo como amenazante, como lo interpreta como una situación de peligro, aunque no haya peligro ni amenaza en absoluto. Que no hay peligro ni amenaza real en absoluto, no deja sin embargo, el individuo de reaccionar como si sí hubiera una amenaza real de peligro. Y hay ocasiones en que el individuo no se da cuenta que inclusive ante ciertos estímulos que son definitivamente inocuos, deberían de ser inocuos, que son totalmente neutrales, sin embargo, al percibirlo y al interpretarlo, que eso se llama sensopercepción, entonces el individuo logra, sin quererlo, desde luego nadie va a querer estresarse de oquis, ¿verdad?, logra disparar un mecanismo que se llama miedo, huida, coraje, agresión, y que es un mecanismo básico de supervivencia. Entonces, la primera respuesta. Exactamente, entonces se dispara ahí ese mecanismo y se desencadena una serie de cosas que afectan inclusive al pensamiento, afectan a la manera de pensar del individuo, y en ese momento yo le llamo, entra en un estado de locura temporal porque ya no está razonando, ya se distorsiona totalmente la realidad y el individuo puede pues cometer algunas locuras, ¿verdad? Como por ejemplo, recientemente me platicaron de una dinámica de muchachos en donde entra inesperadamente un asaltante amenazándolos con pistola en mano, y entonces se produce ahí una histeria colectiva, e inclusive uno de los muchachos golpea al asaltante, que no era más que un actor. Sin embargo, nadie sabía que era un actor, y entonces eso produjo un estrés que resultó ser experimental. Muy bien, qué interesantes argumentos nos estás proporcionando para enfocar el estrés. Pero fíjate que estaba yo pensando hace unos momentos en que el estrés es algo cotidiano. Es más, claro, debe de ser algo cotidiano dentro de la vida para que
tanto nuestros aspectos emocionales como nuestros aspectos funcionales vayan evolucionando, vayan creciendo y vayan teniendo la oportunidad de adaptarse. Es decir, no hay que dejar el concepto o no hay que creer que el concepto de estrés es absolutamente negativo. El estrés tiene sus puntos y tiene sus aspectos positivos. En este caso se le cataloga o se le ha dado en denominar el eustrés. El eustrés sería la parte positiva, la parte adaptativa, la parte benévola, la parte que nos facilita el aprendizaje y la adaptación con respecto a nuestro medio ambiente. Y también tendríamos la contraparte, que vendría siendo de la que estamos hablando casi exclusivamente, el distrés. El distrés, que sería la parte agresora, la parte confrontativa que tenemos con el medio ambiente, la confrontación agresiva. Entonces, esto me parece muy interesante porque parecería que el estrés es algo negativo, y no, el estrés tiene también sus aspectos positivos, y yo creo que es fundamental el conocerlo y el manejarlo desde este punto de vista. Claro, hay que enfrentarse cotidianamente, como ya lo mencionaste, a situaciones nuevas, a situaciones diferentes, a situaciones que pueden representar un reto para la capacidad de respuesta de la persona, ya psíquicamente hablando. Esa capacidad pues se debe de estar poniendo en práctica cotidianamente para superar esos retos que nos impone la vida cotidiana, el trabajo cotidiano y las situaciones de diario. De vida rutinaria. Exactamente. Muy bien. Sí, me parece que tenemos un tema muy amplio, tenemos muchas aristas en esta información que creo yo que se nos puede, que podemos transmitir acerca de este tema del que estamos abordando. Sin embargo, creo yo que llega el momento de hacer un pequeño corte comercial para identificación y regresamos en un momento. Estás viendo Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Qué bueno que nos siguen. Continuamos con su programa Medicina Inocua. Estamos tratando un tema por demás interesante. Tenemos a nuestro invitado, el doctor José Ignacio Alemán, y estamos platicando sobre un tema muy actual, que es sobre el estrés. Doctor, me interesaría mucho su concepto y su visión del estrés desde estos dos puntos de vista que habíamos estado enfocando anteriormente. Quisiera yo preguntarle qué definición o qué concepto tiene usted exactamente de lo que sería la primera parte del concepto de estrés cuando se maneja en forma adecuada, cuando se maneja en forma positiva. Es decir, me estoy refiriendo al EU3. El EU3 y sus beneficios para con la integridad de un cuerpo humano. Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy apropiada porque todas las personas, todos los días nos estresamos. Todos los días tenemos que enfrentarnos a lo que comentaba como esos retos cotidianos en que simple y sencillamente las cosas no salen como uno las planea, ¿verdad? Para empezar. ¿Por qué? Porque ya alguien llegó tarde a la reunión, porque uno mismo se le hizo tarde, porque ya hubo un inconveniente, porque no sale agua caliente de la regadera, o porque no sale nada de agua, o porque etcétera, ¿verdad? Que son 1000 cosas a las que la persona tiene que estar preparada para tomarlo con calma. O sea, que no sale agua, bueno, pues no sale agua, y que alguien llega tarde, pues alguien llega tarde, o sea, no pasa nada. No hay motivo para estresarse en una forma exagerada, no hay motivo para que se le desencadene, para que se le active lo que yo le llamo la falsa alarma. La falsa alarma es cuando se activa un mecanismo de supervivencia que se llama miedo, huida, coraje, agresión, y ese mecanismo únicamente debería de dispararse cuando hay un peligro real, ¿verdad? Si en el ejemplo que poníamos del asaltante que llega pistola en mano y amenazando,
si fuera real, entonces sí se justificaría el que se le dispare el estrés a la persona. Sin embargo, como este mecanismo es un mecanismo que ya viene, digamos, de fábrica, porque lo utilizaban los antiguos cavernícolas, nuestros antepasados, para protegerse realmente de los peligros reales, pero no ha evolucionado como ha evolucionado la civilización. Actualmente estamos en el año 2009, en términos de programas, por ejemplo, entonces el programa mental debería de llamarse Evolución 2009, pero a lo mejor estamos en Evolución 0001 o en Evolución 1500, a lo mejor andamos todavía en la Edad Media, en cuanto a que no se han generado los nuevos programas que van a permitirnos adaptarnos, pero rápidamente. O sea, la persona tiene que estar en condiciones de evaluar, pero no evaluar analizando paso por paso, o sea, sentarse y a ver qué está pasando, ¿no? Sino que el programa es automático, el programa tiene que inmediatamente dispararse en caso de una emergencia real, de un peligro real, de una amenaza real, o no dispararse, porque la persona puede aprender a reconocer las situaciones que deben dispararse el estrés o que no deben dispararse el estrés. Eso en cuanto a la forma en que se dispara. Entonces, cuando la persona va aprendiendo día a día, paso a paso, cómo enfrentarse, cómo manejar esas situaciones que potencialmente le pueden disparar un mecanismo de estrés, si lo hace diario, si va aprendiendo constantemente, entonces ya puede ir desarrollando un programa que le podemos llamar de EU3. Y cuando se le chispa el programa negativo, entonces ese es el programa de distrés, y que además tiene implicaciones muy graves en las relaciones humanas, tiene implicaciones muy graves en la capacidad y en la productividad en el trabajo, etcétera. Oye, la fisiología del organismo. Esa es la parte médica en la cual tú eres experto, y me gustaría que también tú nos platicaras eso, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa adentro de la piel fisiológicamente hablando? Muy bien. Sí, me parece muy interesante. Fíjate que ahorita que estabas platicando estos conceptos, me vino a la memoria una entrevista que vi no hace mucho, en la que un periodista de fama internacional estaba haciendo también una entrevista a un médico de fama internacional, en la que me estoy refiriendo al entrevistado, era Deepak Chopra. Deepak Chopra es uno de los íconos que tenemos dentro de las medicinas complementarias, como un difusor extraordinario de unas ideas, de las ideas que dan vida y dan sostenimiento a muchas de las medicinas complementarias. Entonces, recuerdo que después de la larga entrevista de 2 horas o de más tiempo, le pregunta el periodista al doctor Chopra que entonces, ¿cuál es la solución para vivir en esta sociedad en la que pues existe una serie de conflictos, una serie de agresiones, una serie de incertidumbre? Y la respuesta a mí me pareció muy sencilla, muy simple, pero creo que cierta, y tú la acabas de hacer referencia a ella ahorita que estabas platicándonos acerca del EU3. Dice, lo único que hay que hacer es tomarlo con calma. Todo lo que tenemos que hacer es tomar todas las cosas con calma. ¿Está fácil? Está fácil. Aparentemente. ¿No? Aparentemente. Pero es tan simple la respuesta, tan obvia, que nos parece increíble. Y esto es lo interesante, ¿sí? Precisamente, que es tan fácil el estar armónico con el medio ambiente, simplemente tomando las cosas con calma. Y me parece muy interesante lo que acabas de decirnos, y por eso me vino a la memoria esta entrevista que vi en meses pasados, y qué interesante que son términos y son conceptos que no son únicos, que no estamos virtiendo nosotros solamente, sino que existe una serie de autores,
de propuestas que van en el mismo sentido. Claro. Entonces, me parece muy interesante esto. Aquí los amables televidentes se estarán preguntando, ¿y cómo le vamos a hacer para tomarnos las cosas con calma? ¿Cómo yo voy a tomar con calma que mi pareja me demanda el divorcio? ¿Cómo voy a tomar con calma que mi hijo embarazó a la novia o que mi hija se embarazó? ¿Cómo voy a tomar con calma que mi hijo se viste como cholo? ¿O cómo voy a tomar con calma que mi hijo llega con todas las materias reprobadas o que me mandan llamar porque mi hijo ni siquiera se toma la molestia de ir a la escuela y que además no sé dónde anda? ¿Cómo me voy a tomar con calma eso? Entonces, ¿qué diría el doctor Chopra? Pues tómeselo con calma, ¿verdad? Entonces, claro, sí. ¿qué podremos decir? Pues relájese, no pasa nada malo. Sí, yo creo que es un concepto bien interesante, porque si tuviéramos la madurez desde ese punto de vista, sabemos que el hecho de que suceda cualquiera de las circunstancias que acabas de narrar, pues de todas maneras no va a alterar nada en el universo. Exactamente. Va a seguir transcurriendo, va a seguir ocurriendo, el tiempo sigue su paso y el único que sale perdiendo es el que se estresa. Entonces, definitivamente yo creo que tiene validez el tomárselo con calma. Pero quiero retomar la pregunta que me hiciste y que no. Sí, que no fisiológicamente. contesté. Sí. El estrés cuando nuestro organismo está en eutrés. El estrés tiene sus dos vertientes, el eutrés y el distrés. Cuando estamos en eutrés, nuestro organismo sigue sus funciones tanto desde el punto de vista emocional. Hay que recordar que el aspecto emotivo, el aspecto emocional, echa a andar una serie de mecanismos dentro de nuestro organismo que nos mantiene. ¿Por qué digo que el aspecto emocional? Porque el aspecto emocional es el que nos relaciona más a distancia o más permanentemente con el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente constantemente nos está enviando mensajes de diversas índoles que nosotros percibimos a través de los sentidos y a los cuales nos tenemos que adaptar. Cuando esos mensajes, esos estímulos son no tan intensos, son no alarmantes, no nos ponen en peligro, nuestro organismo echa a funcionar mecanismos para convivir con ellos, para estar en armonía, para estar en equilibrio con ellos y no ejerce una función inespecífica ni ejerce ninguna función que vaya a alterar la bioquímica dentro del organismo. Sin embargo, cuando ocurre el distrés, cuando ocurren situaciones agresivas, situaciones muy intensas, situaciones que nos ponen en peligro, nuestro organismo tiene que echar por fuerza y en forma automática, a través de la percepción que tiene, a través de los sentidos también, tiene que echar en forma automática a andar una serie de mecanismos que nos preparan precisamente para lo que narrabas anteriormente, que es la huida o la defensa. Entonces, este tipo de mecanismos que se echan a funcionar cuando existe el estrés, desafortunadamente cuando se mantienen por un tiempo determinado, van a agotar el funcionamiento de los órganos, de los sistemas que precisamente elaboran esas sustancias que nos hacen capaces de generar una fuerza extraordinaria, de adaptarnos o de huir o de correr o de defendernos en forma adecuada, y pueden llegar a agotarse. Al agotarse o al casi agotarse, vamos a tener entonces que se presentan las disfunciones. Las disfunciones no solo en el aspecto emocional, que esas ya se establecen desde antes. Emocionalmente quedamos impactados, quedamos sin capacidad de respuesta, y luego viene la fisiología también, que queda sin capacidad de respuesta, sin capacidad de adaptación, y entonces vienen las enfermedades. Primero alterando las funciones de ciertos órganos y luego alterando también la anatomía de ciertos órganos. Es decir, el estrés va a alterar cómo una célula se regenera, cómo una célula crece, cómo una célula se reproduce, cómo una célula fabrica ciertas sustancias, y esto se va a traducir en múltiples patologías. De hecho, lo mencionaba yo anteriormente, la teoría del estrés, la teoría del síndrome general de adaptación se maneja en la actualidad como una teoría muy válida para explicar el origen y la evolución
de casi todas las enfermedades que en la actualidad padece el ser humano. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, tenemos una serie de cambios, una serie de alteraciones inducidas por el estrés que las podemos traducir no solo en enfermedades psicosomáticas, sino en enfermedades reconocidas como entidades nosológicas, entidades patológicas establecidas en uno o en más órganos. Entonces, definitivamente, hasta allá llega la trascendencia y la importancia del estrés cuando no se sabe manejar y cuando persiste en un organismo. Fíjate que esto me parece muy interesante porque además una persona que se enferma, sería buena idea que analizara qué es lo que está pasando con su vida, qué es lo que está pasando con sus afectos, qué es lo que está pasando con sus emociones y cómo las está manejando. Sería bueno que la persona analizara qué cosas están pendientes ahí, qué asuntos están pendientes emocionalmente en sus relaciones con sus seres queridos o con sus seres no queridos, con sus compañeros, con sus amigos y con sus enemigos. Entre comillas, hay que poner esto de los enemigos, porque a veces las personas actúan como si estuvieran en guerra y entonces pues cotidianamente se dan situaciones en las cuales nos tenemos que pelear, pero pelear civilizadamente. Por ejemplo, en cuestiones electorales vivimos en una democracia que, por cierto, es una democracia imperfecta y que eso también es una fuente de estrés cuando las personas no se lo toman con calma, no se lo toman con la debida salud mental que deberían de tomárselo, y entonces entran en una situación de prácticamente de guerra a muerte, casi diría yo, pero que sin embargo también no pasa nada. ¿Por qué? Porque son situaciones a las cuales tenemos que aprender a adaptarnos, que ese es precisamente el reto, y que una vez pasadas las situaciones que nos habían estresado, pues ojalá que ese estrés sea un eustrés, un buen estrés, y no un distrés que nos lleva a enfermarnos. Las personas que se enferman también deberían de pensar en qué está pasando con esos asuntos pendientes de resentimiento, de pensar en las cosas que le han hecho mal otras personas, con los deseos de venganza, con los corajes que a veces decimos, ¿verdad? Es que tú me haces que me enoje y por eso me enojo, ¿no? Pues esas situaciones son las que pueden enfermar a las personas, y esto es un asunto muy, muy serio que se lo deben de tomar muy en serio también, para que podamos tomar las cosas con calma. Muy bien, yo creo que estás tocando aspectos muy, muy interesantes, muy importantes, y yo creo que en muchos de las situaciones que vivimos en la actualidad desde el punto de vista médico, en la práctica médica, nos olvidamos de ellas. Es decir, el médico generalmente se enfoca y se dirige específicamente a la parte orgánica del organismo, sin muchas veces saber que la orientación en ciertos aspectos para mejorar hábitos, para mejorar costumbres, para mejorar relaciones, tiene un fundamento muy, muy importante, tanto para la producción de la enfermedad como para la solución de la enfermedad. Entonces esto yo creo que es muy importante. Son aspectos que creo yo que tenemos que abordar en el próximo segmento de este programa, que por demás interesante. Nos quedan varias situaciones de las que tenemos que platicar, pero me parece que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con el tema de estrés. Claro, así será. Estás viendo Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, estamos en su programa Medicina Inocua, abordando el tema del estrés, y ahora voy a tomar la palabra para preguntarte, doctor, esos aspectos fisiológicos, esos aspectos médicos, me gustaría que profundizáramos un poquito más en eso, si nos pudieras comentar. Bien, sí.
Habíamos mencionado que precisamente el estrés o el síndrome general de adaptación se caracteriza porque el organismo responde en una forma exagerada primariamente ante una agresión inesperada o ante una agresión muy intensa, responde en forma exagerada e inespecífica. Esto es natural, es normal porque es la primera respuesta que nuestro organismo debe dar a esa respuesta, a esa agresión. Una vez que tiene identificada la agresión, una vez que tiene perfectamente medida la cantidad de la agresión que se está recibiendo, entonces el organismo, vamos a decir, establece mecanismos de respuesta más apropiados y más específicos para esa situación en especial. Y es cuando viene la etapa de adaptación. Si el estímulo no es muy intenso, generalmente el organismo logra la adaptación. Establece los mecanismos adecuados, los mecanismos dirigidos, los mecanismos específicos contra esa agresión y se va a establecer la adaptación o la recuperación, en este caso de la homeostasis, del equilibrio, de la convivencia, es decir, de la salud. En este sentido, cuando el organismo recibe una agresión tan intensa en la que no es capaz de elaborar y no puede elaborar respuestas específicas, respuestas dirigidas específicamente contra esa agresión, contra ese agresor, entonces sigue generando respuestas inespecíficas y llega un momento en el que ya no puede generarlas y se agota, porque las respuestas inespecíficas no son inagotables, también se agotan, y entonces una vez que se agotan, se establece lo que nosotros llamamos agotamiento, etapa de agotamiento, que puede traducirse o puede manifestarse a través de una enfermedad con una gran cantidad de síntomas que pueden variar desde alteración del ánimo, insomnio, todos los síntomas psicológicos que podamos imaginar, pero también los síntomas orgánicos que podamos imaginar, que pueden ser desde taquicardias, que pueden ser desde diarreas, que pueden ser desde contracturas musculares, que pueden ser toda la variedad de síntomas fisiológicos y orgánicos que también podamos imaginar. Y es cuando se establece la enfermedad. Cuando se establece la enfermedad se debe precisamente a que no existe una capacidad del organismo para adaptarse a esa agresión. Y como no existe esa capacidad, entonces se establece la enfermedad. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer cuando ya se establece una enfermedad en base a que existió una agresión, un agresor que no pudo manejar el organismo? Pues existen varios métodos, existen varios sistemas, existen varias formas de entrenar al organismo a que maneje este tipo de agresión, este tipo de situación o este tipo de enfermedad. Existen muchos sistemas del orden de las medicinas complementarias, también claro, desde el orden de la medicina alópata, desde el orden de las medicinas alternativas, y que pueden ser los encausadores, los estimulantes que hagan que el organismo aprenda a elaborar las respuestas específicas para la agresión que produjo la enfermedad. Me estoy refiriendo a varios sistemas, entre los que yo manejo, existen sistemas muy apropiados para manejar este tipo de situaciones, y es por ello que son curativos de este tipo de enfermedades provenientes del estrés. Me estoy refiriendo básicamente a la acupuntura y a la homeopatía como terapias antiestrés para prevenir, pero también como terapias antiestrés para curar las enfermedades que son derivadas precisamente de un mal manejo o de una falta de adaptación ante este tipo de agresores a los cuales no se pudo adaptar el organismo. Oye, doctor, eso me parece muy interesante porque entonces algunas personas pueden pensar que únicamente tendrán que ir a terapia cuando ya detectaron que el problema fue psicológico, lo que las puso en ese estado de predisposición para una enfermedad. Y hay médicos muy conscientes de esto, que saben cuando una persona necesita ir a terapia, y en mi caso personal pues hay médicos que me envían
pacientes, inclusive hay psiquiatras que como no tienen el tiempo de ellos personalmente dedicarle un tiempo mayor al paciente, pues lo mandan al paciente con el psicólogo, porque saben que no es, que la medicina, el fármaco, a lo mejor no les va a funcionar al 100% para que puedan ya cambiar su manera de ser, pero con lo que estás diciendo, en las medicinas complementarias, la homeopatía y la acupuntura sí hacen que la persona aprenda a enfrentarse a ese tipo de situaciones que los pusieron en un estado de distrés y que los llevaron a una enfermedad. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que es importante aclarar esto y explicarlo un poquito más ampliamente. Fíjate, cuando el organismo se enferma debido a un estímulo agresor intenso al que no se pudo adaptar, en base o con aplicación de acupuntura o con aplicación de homeopatía o con la aplicación de las dos juntas, a ese organismo se le puede proporcionar el mismo estímulo en forma muy tenue, muy insignificante, muy leve, para que el organismo se entrene y aprenda a adaptarse a esa situación a la que no pudo adaptarse originalmente. Es el mecanismo en base al cual la acupuntura y la homeopatía estimulan al organismo sin agredirlo para que vaya generando una respuesta específica que no pudo elaborar en su momento por lo grosero, lo grande, lo intenso del estímulo que se dio. Entonces, eso es muy importante y yo creo que esto es la base de entender cómo los estímulos tan pequeños que proporciona la acupuntura o la homeopatía pueden ser curativos. Y en muchos de los casos, cuando se prevé, como la psicoterapia o como la intervención psicoterapéutica, puede ser preventiva para que una alteración emocional o para que un estrés, un distrés originalmente no llegue a establecerse como una enfermedad orgánica o como una enfermedad funcional. Entonces, lo mismo hace la acupuntura y la homeopatía. Lo que pasa es que el estímulo se está dando en forma repetitiva a través de las sesiones de acupuntura o de las dosis del medicamento homeopático. Entonces, lo que hacen estas dos alternativas es proporcionar al organismo estímulos muy semejantes al estímulo que originó la enfermedad para propiciar una respuesta adaptativa, progresiva y curativa para curar o mejorar el estado de salud de ese individuo que ha sido agredido por ese estímulo originalmente. Esto me parece muy interesante porque además la homeopatía, por ejemplo, no únicamente va a curar algunas enfermedades sino que las va a prevenir en función del por qué, o sea, cuál fue la causa por la cual la persona se enfermó. Y lo maravilloso es que además no únicamente cuando la causa es algo físico, como por ejemplo una intoxicación con alguna comida, con algún alimento, con alguna bebida, sino que además también contamos con medicamentos homeopáticos que van a ser muy efectivos cuando las causas son de tipo emocional, de tipo interpersonal. Claro, es que el medicamento homeopático es un ente, es una entidad que va a estimular no solo lo orgánico, va a estimular al organismo en su totalidad, y el organismo en su totalidad pues no es solo órganos, el organismo en su totalidad comprende todas las actividades emocionales, mentales, fisiológicas y orgánicas también. Yo me atrevería a decir que hasta las espirituales, pero definitivamente el medicamento no tiene un área muy específica, no tiene un área exclusiva de acción a nivel orgánico, sino que es una actuación a nivel muy, muy general, que si la sabemos dar en el sentido de que fue la agresión, es decir, en un sentido semejante a la agresión que se estableció. Hay que recordar que la palabra homeopatía se refiere precisamente, la palabra significa curar con lo semejante. Claro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros damos un estímulo muy pequeño, pero semejante al estímulo muy grande que produjo la enfermedad, seguramente vamos a conseguir la curación.
y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo mismo hace la acupuntura también, con estímulos muy semejantes, agresiones muy pequeñas, semejantes a las agresiones que se recibieron, que enfermaron al paciente, y conseguir la curación del paciente. Cuando asociamos las dos terapéuticas en forma adecuada, un médico que tenga conocimiento pleno de las dos, yo creo que se pueden conseguir resultados muy óptimos. Si a esto le aunamos intervenciones psicoterapéuticas, pues la curación seguramente será una garantía conseguida a través de las medicinas complementarias, de las medicinas que están fuera de la convencional. Entonces, definitivamente, yo creo que herramientas para combatir el estrés las tenemos, y de todos los órdenes, para intervenir desde el punto de vista inicial, cuando el estrés todavía está en una etapa emocional, hasta cuando ya se encuentra en una etapa bien establecida en algún órgano o en algunos órganos del cuerpo. Sí, y además también ya estamos trabajando en un modelo psicoterapéutico basado en los principios hahnemannianos de curar sin dolor, sin agresión, de curar suavemente a la persona para que pueda solucionar sus problemas con una psicoterapia homeopática. Muy bien, tenemos muy poquito tiempo, pero a mí sí me gustaría mucho, pensé que nos quedaba un poco más, que enfatizaras algunos aspectos de los más importantes, intervenciones psicoterapéuticas de las más importantes para combatir precisamente las enfermedades por estrés. ¿Tienes alguna? Sí, mira, me gustaría muchísimo darle algunos tips a las personas que nos están viendo, como los siguientes. Punto número 1, hay que entender que usted no tiene por qué estar presionado, ni preocupado, ni tenso, porque cuando no hay un peligro real, entonces el programa de mecanismo, huida o agresión no se tiene por qué disparar, porque si se dispara, ahí ya yo recomiendo mejor ya no interactuar y dedicarse únicamente a esperar a que se termine de sacar esa intoxicación que es producto de esa mala interpretación. Es muy recomendable también repetirse mentalmente pensamientos positivos, pensamientos pacíficos, pensamientos que le lleven ánimo. Repito, cuando la persona ya está en un estado de estrés fuerte, ya no es posible pensar positivamente, pero sí es posible todavía con lo que le quede de pensamiento lógico, evitar cualquier interacción. Bajarle el volumen al ruido cotidiano al que nos estamos enfrentando. Muchas veces tenemos aparatos prendidos, la televisión está prendida y nadie la está viendo, pero todo el mundo está sufriendo del ruido que hay. Entonces hay que hacer inclusive un acuerdo familiar para bajar el ruido totalmente, un ratillo, una media hora, una hora, en donde cada quien esté acá aprovechando un momento de introspección para analizar qué es lo que realmente le está poniendo en tensión. Algo muy importante, otro tip, son los hábitos, eliminar los hábitos nocivos como son el tabaquismo, el alcoholismo, la mala alimentación, la falta de ejercicio, y cambiarlos por hábitos positivos. Hay que nutrirse bien, hay que hacer ejercicio, es muy recomendable a ciertas disciplinas como por ejemplo el yoga y otro tipo de ejercicios que incluyen lo mental, como el taekwondo, por ejemplo. Esos hábitos son muy importantes, hay que dormir bien, hay que descansar, y sobre todo algo que recomienda un experto que ya murió, el doctor Norman Vincent Peale: póngase en manos de su poder espiritual, cualquiera que sea ese poder espiritual que usted reconozca, ya sea su religión, ya sea un poder interior superior, como yo le llamo en algunas ocasiones, o ya sea el poder de la hora, que está actualmente muy de moda, porque ha revolucionado el pensamiento de este tipo, de cómo combatir el estrés, el poder de la hora, que es estar aquí y ahora, y en este momento darnos cuenta que no pasa nada, que todo está bien, y podemos disfrutar tranquilamente con los músculos relajados
y con la alegría de vivir que nos da esta posibilidad de percibir a través de los 5 sentidos en un ambiente de paz y de tranquilidad. Finalmente llegamos a la conclusión que habíamos previsto desde el principio. Hay que llevárnosla con calma, como dijo Chopra. Y creo yo que es muy interesante. Como pueden ver, amable teleauditorio, tenemos un tema para mucho más. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y nos comprometemos a abordar este tema en otra ocasión. Por lo pronto, esta semana el tiempo se nos ha terminado y los esperamos la próxima semana en su programa Medicina Inocua. Mejora tu salud. Medicina Inocua. Hasta la próxima.